transmite. Para que esto suene bíblico. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la familia, Dios la inventó, Dios la diseñó. ¿Qué es lo interesante de este versículo? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahí paremos un poquito. Dejar una familia para formar otra tiene un pequeño mecanismo ahí. Tú no vas al matrimonio libre. Tú vas al matrimonio con pensamientos, actitudes, ritos, tradiciones, hábitos, costumbres que han sido heredados. Y así te casas. Te casas no diciendo, bueno, mira, yo soy una hoja en blanco, haz conmigo lo que quieras. No, no funciona así. Cuando tú te casas, todo lo que pasó en tu familia lo llevas contigo a tu matrimonio. Y así hay que prestarle un poquito de atención. Muchos de los problemas dentro de las relaciones matrimoniales son por heridas que uno tiene desde antes de casarse. También se conoce como heridas emocionales. Sí, y por lo menos hay ocho raíces para eso. Heridas por rechazo, por abandono. Bueno, es un tema extenso. No vamos a hablar de eso hoy día. Lo que me interesa es que un padre que está herido va a criar desde la herida. Una madre que es resentida va a amar, pero con miedo. Un hijo que es rechazado va a aprender a rechazar. Así funciona. Por eso hay familias donde nadie sabe pedir perdón, nadie sabe expresar afecto y nadie sabe hablar sin atacarse. En estos años que estoy trabajando con varias parejas, cada vez confirmo más que las parejas no se separan porque sean diferentes. Todos somos diferentes. Se separan porque no han aprendido a comunicarse, a expresar aquellas cosas que sienten o hace tiempo no han resuelto. Muchas veces las heridas no tienen que ver con mi pareja, tienen que ver con lo que me recuerda a mi pareja de mi papá o de mi mamá, con aquello que yo no he resuelto y se hereda. Y aunque por fuera todo parece normal, muchas veces el hogar está enfermo. Es por eso que es importante el Evangelio. El Evangelio, hermanos, según Romanos 1:16, es poder de Dios. Según Hechos 1:8, recibimos ese poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. No está hablando de un poder sobrenatural, está hablando del poder de esas buenas nuevas. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, algo cambia en esa persona. Para todos aquellos que dicen, bueno, pastor, yo no soy cariñoso porque mi papá no era cariñoso conmigo. Yo no sé abrazar porque yo me crié sin papá, sin mamá. Entonces tengo un problema. Porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué cosas viejas? Traumas, heridas, rechazos, traiciones, pasaron. Todas son hechas nuevas. Y entonces solo tenemos dos alternativas. O el Evangelio no es poderoso, o hay cosas que yo no he entregado. Hay cosas que no hemos resuelto. Y esta mañana quiero hablar un poquito acerca de eso. Jesús no solamente vino para darnos esperanza, vino para sanar lo que el pecado rompió. Porque el pecado hizo algo, trajo muerte, y la palabra muerte se traduce como separación. La idea del pecado es separar, siempre separa. Cuando hay pecado, la gente se separa. Los hijos se distancian, los matrimonios se rompen, porque el pecado tiene esa particularidad, destruye. Colosenses capítulo 3 nos enseña cómo una familia puede volver a respirar amor, gracia, restauración. Y es por eso que vamos a hablar de este tema esta mañana. Vamos al pasaje. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Una familia herida necesita más que convivencia, necesita sanidad. Colosenses 3:12, ¿qué dice? Vestíos pues de entrañable misericordia. Pablo empieza con una palabra bien práctica, es vestíos. Porque muchas familias se visten de orgullo, de amargura, de gritos, de egoísmo, de indiferencia. Pero Pablo dice, quítense eso y pónganse otra cosa. La palabra vestirse tiene una palabra, es una palabra bien práctica porque no es una acción que se hace una vez. A ver, ¿ustedes están vestidos de la misma manera toda la semana? No, nos cambiamos todos los días.
Entonces Pablo está utilizando esta palabra para hacernos entender esto. Vestíos quiere decir, implica una decisión diaria. Restaurar a la familia no ocurre por accidente. No es una charla la que nos vuelve a unir. Es una constante. No es que en una charla familiar, a ver, yo sé que alguno aquí me va a entender. Hemos tenido una charla, pastor, y hemos resuelto nuestros problemas. Eso es una cosa. Pero la familia no se sana por una charla. Porque es lo que dice Pablo, vestíos. Todos los días hay que mantener esa relación. Eso es lo diferente. Eso es lo complicado. Pedir perdón, abrazarse y llorar puede suceder. Pero ¿qué hago el día de mañana cuando me vuelvo a ofender? ¿Qué hago cuando su carácter siga siendo el mismo? Y entonces la gente dice, oh, pastor, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? ¿Cuántas veces hemos llorado? Ah, es que no estamos entendiendo lo que dice Pablo acá. No es que una vez ustedes hablan, listo, se solucionó toda la familia, ahora todos somos felices. No, es algo que hay que hacer diariamente. Ocurre, ¿cuándo empieza? Cuando alguien decide romper el ciclo. Cuando alguien dice, basta. Y estoy seguro que alguien aquí ha pensado así, no voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo. No voy a herir a mis hijos como me hirieron a mí. No voy a permitir que mi hijo se críe sin un padre. Esos son pensamientos de gente que quiere romper un ciclo, que se ha dado cuenta que hay algo que heredó. Y por mucho que te enojes, eso es lo que tienes. Cuando un adolescente me dice, ay, me da bronca mi mamá, me hace renegar, es que te pareces a ella. No me diga eso, pastor. ¿Ves? Te enojas igual que ella. Nos molesta aquello que se parece a nosotros. Recuerden una cosa, cuando alguien discute con alguien y algo te molesta de la otra persona, aquello que te molesta en el otro siempre tiene algo que ver contigo. Nos enoja porque se parece a mí cuando era joven, tan rebelde, tan terco, y eso me molesta, porque no quisiera que sea así. En segundo lugar, las heridas familiares mal manejadas terminan contaminando todo el hogar. Hay familias donde nunca se habla del dolor, solo se esconde. De eso no se habla. ¿Se acuerda? Hay una película, no me acuerdo el nombre de esta película, pero hay una partecita que dice, no se habla de Bruno. ¿Alguien ha debido ver? Es una película para niños, creo, no sé, aunque ahorita ya desconfío de todo. Pero no se habla de Bruno. Haciendo un análisis de esa película, hay cosas que se guardan en familia que no se tocan. No se habla de eso. Ya pasó, olvídalo. Son frases interesantes, ¿no? Ya olvídate, ya pasó. Por si acaso nadie olvida. No se puede olvidar. Eso es un atributo que solo Dios tiene. Dios dice, y arrojaré sus pecados al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Ese es Dios. Pero nosotros no somos Dios. Cuando alguien te lastima, te vas a acordar. Ok, lo perdoné, pero créeme, cualquier cosa que pase que te haga recuerdo ese momento, va a activar el recuerdo. Y vas a volver a sentir por ese momento ese dolor que supuestamente ya pasó, ya se perdonó. Recuerden que el dolor que se reprime siempre encuentra una manera de manifestarse. Cuando una persona ha sido herida o vive herida, tarde o temprano nos va a decir que está herida. ¿Cómo? Su comportamiento, sus palabras, depende de la edad. Los últimos estudios dicen que hay niños que sufren depresión. ¿Niños? Sí, niños que ni siquiera han hablado. ¿Cómo? Sí, los últimos estudios hablan de niños, bebés en depresión. ¿Cómo puedes saber que un niño está deprimido? Es interesante porque la ciencia está observando, investigando, por ejemplo, cuando un niño se empieza a pellizcar, se hace heriditas él mismo en su cuerpo. Y perdón que sea tan directo, pero cuando un niño se empieza a comer sus propias heces, eso se está investigando y es posible que el niño esté en depresión. Depresión, pero ¿qué cosas puede el niño deprimirlo? Uno se deprime por las deudas, no sé, por la infidelidad, uno se deprime, pero un niño, terapia ha mostrado que las emociones no procesadas terminan afectando toda la dinámica de la familia. Por eso hay personas que reaccionan exageradamente por cosas pequeñas.
¿Cómo me doy cuenta que mi familia está mal? Porque algo que es pequeño lo hacemos grande y podemos pelear por una taza de leche, por la ropa sucia. Pero son peleas, hermanos, que yo espero que nadie aquí haya vivido eso, pero en casa lo vivimos. Para algunos que han escuchado alguna vez mi testimonio, mamá y yo teníamos serios problemas. Pero tan serios que en ese tiempo no hay como ahora que hay gabinetes psicopedagógicos, psicológicos. En mis tiempos no había eso. Pasamos del psicólogo al psiquiatra con decirles que me daban diazepam, me daban para calmarme. Tenía un problema, una ira, un enojo constante. Cualquier cosa era motivo de pelea en casa. Y créame, la terapia no arregló nada. Necesitábamos de Cristo. Esto es lo diferente. Cuando hay hijos peleando con sus padres, pero en realidad están peleando con años. A veces una pelea en casa no es lo que ha pasado en ese momento. Es lo que ha pasado antes, que no se ha resuelto, y entonces vivo en un constante estado de alerta, de defensa. Entonces, analicemos las peleas. Cuando hay peleas en casa, ¿estamos peleando por eso o estamos peleando por algo que no se ha resuelto? Hay matrimonios que discuten por detalles, cuando el verdadero problema es que se acumularon las heridas que nunca se resolvieron. Y mientras no haya sanidad, cada conversación se convierte en una guerra. La falta de perdón enferma el corazón de las relaciones. Colosenses 3:13, ¿qué dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Escuche bien lo que dice Pablo. Pablo no está diciendo si alguien los hiere. O sea, Pablo no está dando un contexto. Pablo está diciendo que de hecho todas las familias van a pasar por esto. O sea que si hay alguna familia aquí que nunca ha peleado, felicidades, un monumento debemos hacerlo. Porque no es verdad. Todas las familias discutimos en algún momento. Pablo da por hecho de que las familias discuten, y Pablo dice, no dice si alguno los hiere. Directamente va a la solución, dice, sopórtense, perdónense. El problema no es que existan errores, el problema es cuando el resentimiento se instala en el corazón. Cuando yo dejo que el resentimiento hable, la amargura hable. Porque por si acaso Lucas 6:45 no está bromeando, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una chica me dijo, mi mamá todo el tiempo anda enojada conmigo, todo el tiempo me grita, todo el tiempo es humillarme y tratarme mal. ¿Quién te grita? ¿Mi mamá? No. No, de verdad, pastor, mi mamá me grita. Yo quiero que entiendas algo, Leo. Tu mamá te ama. Si tú no estarías aquí, créeme, tu mamá te ama. Pero muchas veces el estrés, el resentimiento, las heridas nos dominan. Y cuando tú escuches gritar a tu mamá, pregúntate algo. ¿Quién me está gritando? Y te vas a dar cuenta que muchas veces no es tu mamá. Es la amargura, es el estrés, es el resentimiento que llenó su corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Hay personas que dicen, yo perdono, pastor, pero no olvido. Eso no es perdón, eso es resentimiento maquillado. Es como las personas cuando piden perdón. Esto me llama la atención porque trabajamos dinámicas con algunas parejas. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Ayer le gritaste, ¿qué vas a hacer? Mira, María, perdón, ayer te grité, pero es que tú no te callabas. Alto, no estás pidiendo perdón. No, sí, le estoy diciendo que me perdone. No. Tú le estás diciendo por qué le gritaste. Se llama justificación. Cuando alguien pide perdón, pero le añade un pero a su conversación, ya no es perdón, es justificación. Perdón, mi amor, porque te grité ayer, pero es que tienes que entender que... ya estás justificando. El perdón, hermanos, no es tan complicado, pero es muy difícil de accionar, porque te tienes que desarmar y tienes que reconocer aquello en lo que te equivocaste, solamente eso y nada más. En pocas palabras, perdón, María, ayer te grité y no debía hacerlo. Punto. Pero ella también, eso déjaselo a ella. Ese es su proceso. Eso es lo que ella tiene que entender.
Porque si tú pides perdón para que otro te pida perdón, ya fracasamos. Eso no es perdón tampoco. Estás maquillando el perdón. El perdón es simplemente aquello que tú consideras que te equivocaste y que debes reconocer. Punto. El resentimiento es peligroso porque endurece el corazón, distorsiona la percepción, convierte el amor en frialdad. Incluso estudios sobre salud emocional muestran que la falta de perdón aumenta el estrés, la ansiedad, hipertensión, depresión, agotamiento emocional. ¿Qué quiere decir eso? Si tú peleas en casa, no sé cómo vas a trabajar. Eso está diciendo. ¿Cómo puedes ir a trabajar con problemas en casa? No es sencillo. Ahora, llevémoslo a un nivel de estudiantes, por ejemplo. ¿Cómo quieres que tu hijo se concentre y esté si pelean en casa todo el tiempo? No se puede. Hay niños que están llorando, le digo, ¿qué pasó? ¿No entiendes matemáticas? No, es que esta mañana mi papá le gritó a mi mamá. Venga, vamos a hablar. Porque obviamente no puede concentrarse en matemáticas. ¿Qué le importa 2 por 2? Lo que le importa es por qué su mamá le respondió a su papá así. ¿Por qué su papá amenazó con irse de la casa? ¿Por qué su mamá le gritó? Esas frases que hieren, frases como si tanto te molesto, ¿qué haces casado conmigo? Créanme, son frases que hieren. Y que si hay niños cerca, los hirieron también. Porque el alma no fue diseñada para cargar con odio permanentemente. Hay personas que siguen sufriendo, no por lo que les hicieron, sino porque nunca soltaron lo que les hicieron. Lo que nos hicieron ya pasó. Pero ¿sabes cuál es el problema? Agarrarte de eso y vivir con eso. Cuando tú vives con resentimiento y dolor, no vas a vivir. ¿Podemos sanar? Colosenses 3:12. Entendamos qué es sanar. Sanar, según lo que dice el pasaje, requiere humildad. Colosenses 3:12 dice, vestidos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La humildad es difícil porque significa reconocer que yo también he fallado. Y eso es lo que no nos gusta reconocer. En un matrimonio, siempre hay algo que los dos pueden cambiar. Siempre. Si alguien piensa, él es el problema, es su carácter, es su temperamento, son sus palabras, no estás entendiendo la dinámica. Cuando Dios diseñó el matrimonio, dijo, los dos serán una sola carne. Quiere decir que ambos deben hacer algo. Ok, yo reconozco que mis palabras no son las adecuadas. Está bien, Carlos, yo reconozco que te corto cuando tú hablas. De ahora en adelante voy a escuchar un poco más y no te voy a cortar hasta que tú termines. Siempre hay algo, siempre, que puede aportar a la restauración. La humildad no es fácil. En muchos hogares nadie pide perdón. Todos quieren tener la razón. Uno de los conflictos más grandes entre las relaciones padres e hijos es justamente esto. El papá nunca se equivoca. Error. Los papás nos equivocamos. Lo difícil es reconocer frente a nuestros hijos que nos equivocamos. Porque cuando un padre reconoce que se equivocó, siente que pierde autoridad, pero al mismo tiempo te desconecta de tus hijos. Si tú no sabes reconocer que te puedes equivocar también, entonces tu hijo va a ser orgulloso también y nunca lo va a reconocer. Una familia sana no es la que nunca falla, es la que sabe cómo reconciliarse. ¿Hay padres que necesitan pedir perdón a sus hijos? Seguramente. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, ¿sabe qué es lo primero que hice? Y recuerdo bien ese día, porque era mediodía en la oficina de un pastor. Corrí a casa. Tenía tanto que hablar. Me había equivocado tanto. Pero no puedo arreglar todas las cosas que hice a mamá. Solamente podía decirle, perdón. Recibí a Jesús en mi corazón.
quiero hacer las cosas bien. Y créanme, hermanos, no fue fácil. Las restauraciones necesitan tiempo, necesitan procesos. Y Pablo nos está dando una receta que se utiliza diariamente. Humildad, paciencia, mansedumbre. Son cosas que cuestan, porque aparte es un fruto. Si usted revisa Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Está diciendo lo mismo. Está diciendo que esto no es de la noche a la mañana. Que tus hijos te van a desesperar, te va a dar ganas de sacar la chancleta y darle la cabeza. Sí, te da ganas. Pero también tienes que reconocer que estás delante del Señor y el Señor tiene que trabajar en ti. Tal vez no es tu hijo. Tal vez es lo que te recuerda tu hijo de ti. El orgullo separa, la humildad reconstruye. El perdón es el puente hacia la restauración. Sí, Colosenses 3:13 dice, de la manera que Cristo os perdonó. Y creo que este es el centro de todo el mensaje. Nadie puede perdonar porque sí. Y nadie puede perdonar porque es mejor que el otro. Y yo te perdono porque soy más educado que tú, y te perdono porque yo analizo mejor las cosas que tú. No funciona así. Desde el punto de vista bíblico, solamente puedes perdonar cuando entiendes cómo Cristo te perdonó. No eres tú. No es que eres mejor persona y por eso a ti nada te afecta y tú siempre solucionas los problemas en casa. Hay gente que me dice, pastor, yo siempre termino pidiendo disculpas. ¿Qué quieres, un monumento? No, es que me molesta que yo siempre tengo que estar reconociendo y él no reconoce nada. No estás entendiendo el principio, le digo. El principio bíblico no es que tú seas mejor persona y por eso tú pides perdón. El principio bíblico es que si tú entiendes lo que Cristo hizo por ti y de la manera que te perdonó, no es una carga, no es algo para echar en cara, no es algo de lo que tú te sientas orgulloso, no es algo que tú le reclames al otro, es simplemente Cristo. Pablo lo entendió y dijo, de la manera que Cristo los perdonó. Tendríamos que preguntarnos si tú entiendes lo que Cristo te perdonó a ti. Si tú entiendes lo que Cristo te perdonó, cualquier cosa que haga tu familia es pequeña. Eso es gracia. Yo no me lo merecía y Él me perdonó. Pero yo a mi hijo, por lo que se equivocó, no le hablo una semana. ¡Wow! ¿Te das cuenta a lo que hemos llegado? Si el Señor nos perdonó cuando nosotros estábamos alejados de Él, Efesios dice, éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Estábamos alejados de Él y Él nos amó. ¿Cómo es posible que sigamos mirando con resentimiento y amargura a nuestra familia? Juan es mucho más directo en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. Él dice algo que tal vez como cristianos nos debería dar un sopapo en la cara, porque dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios? Dice Juan, a quien no has visto. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y seguir peleado con tu hermano, con tu primo, con tu tío? ¿Cómo puedes decir que eres cristiano? Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si vivimos peleando con nuestros familiares? Hay un peligro, que en la iglesia todos nos llevamos bien. En la iglesia no es el problema, hermanos. En la iglesia todos somos buena gente. Bendiciones, hermano. Gloria a Dios, bendiciones, hermano. La cosa es en la casa. Un joven me dijo, pastor, mi papá es bipolar. Me dice, ¿cómo bipolar? Es que él cuando está en la iglesia es otra persona. Y cuando está en la casa es otra persona. Me dice. Wow. Es preocupante eso. No perdonamos porque la otra persona se lo merezca. Perdonamos porque Cristo nos perdonó a nosotros primero. Por eso perdonamos. Y si tú no puedes perdonar a una persona, créeme,
El problema es que no has entendido el perdón de Dios. No has recibido el perdón de Cristo. Porque cuando una persona ha sido perdonado por el Señor, algo pasa en él que quiere dejar el resentimiento, la amargura, el dolor. Y busca y entiende qué es lo que dice Corintios. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El perdón no justifica el daño, sí, porque el daño que nos hacen queda, hermanos. Las consecuencias del pecado no es algo de lo que Dios nos libre. Si alguna vez engañaste a alguien de tu familia, créeme, esa piedrita va a estar ahí molestando en el zapato. ¿Cómo me doy cuenta que he perdonado entonces? Porque no es una piedra para arrojarnos entre nosotros. Porque ya no utilizas ese argumento para destruir al otro. Voy a llegar a algo práctico. Si tú tuviste un problema con tu pareja por tu suegra, digamos, por poner así, ¿no? Y lo arreglaron. Y después en otra discusión sacas el tema de la suegra. Entonces, ¿qué pasó? ¿No se supone que habíamos solucionado ese tema? Es ahí donde te das cuenta de que no lo solucionaron. Solamente lo guardaron para el momento exacto donde lanzas a la suegra, o la piedra, perdón, lánzala. Para discutir y para pelear. Y es ahí donde tenemos que revisar, ¿realmente estoy perdonando? Porque perdonar no quiere decir que olvido. Perdonar quiere decir que ya no voy a utilizar eso para lastimarte la próxima vez. Ya no lo voy a utilizar. Y esa es una decisión personal. El perdón no justifica el daño. Muchas personas confunden perdón con aprobación. Perdonar no significa decir, lo que hiciste estuvo bien. No, tal vez no estuvo bien. El daño sigue siendo daño, hermanos. Pero el perdón significa no voy a permitir que esa herida me controle. Ah, eso es perdón. No voy a permitir que lo que sucedió me amargue. Ya no es el problema de lo que me hizo. Es el problema si yo quiero seguir llevándolo o no. Soltar algo, hermanos, no es tan fácil. Porque a veces me acostumbro a vivir con eso. Es mi lugar seguro. Necesito tener esto para recriminar, para defenderme de él. Necesito eso, pastor. Suéltalo. Suéltalo. Te estás perdiendo cosas maravillosas de tu familia, de tu pareja, de tu hijo, simplemente por no soltar aquello que te lastimó. El perdón significa no permitiré que esa herida controle mi vida. Jesús dijo algo interesante en la cruz. Padre, perdónalos. Y por si acaso, muchas de las personas que estaban ahí, les aseguro que ni siquiera estaban arrepentidos de lo que han hecho. Porque no depende de que el otro, sí, también te pida perdón, el otro también reconozca. No, depende que tú lo sueltes. Y Jesús dijo, perdónalos. Eso nos enseña que el perdón no depende primero del comportamiento del otro. Pero que él también me pida perdón, no funciona así. Que él también reconozca, no funciona así. Si a ti te está dañando, el que tiene que soltarlo eres tú. Y no esperes que el otro, ay, sí, yo también reconozco. Tu abuela, hay mucha gente que no va a reconocer. De verdad. Pero tú tienes dos caminos, o vivir así y los dos amargados y sálvese quien pueda, o soltarlo. La libertad del corazón delante de Dios es una decisión personal. El amor es el vínculo que mantiene a la familia unida. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Pablo empezó diciendo algo interesante. Vístanse diariamente, pero ahora da un detalle. Vístanse de amor. Quítense la amargura, el enojo, eso depende de ti. Pero vístanse de amor. El amor bíblico no solamente es emoción. El amor bíblico es decisión. ¿Cómo te das cuenta que una persona ama? Porque decidió permanecer junto a su pareja pese a todo. Mi papá y mi mamá son un ejemplo muy hermoso de amor. Porque mi papá no vidente, mi mamá peruana, mi mamá escapó de un intento de abuso sexual del Perú. Y, ay hermano, por eso yo la quiero tanto.
Mejor que en otros lugares. Agua me dan. Aquí me dan jugo. Mi mamá llegó de Perú. No conocía a nadie. Recogía fruta del mercado, de esas frutas que están desechando para poder rescatar algo y hacer mermeladas. Y vendía mermeladas de papaya, de frutilla. Y un día vio un hombre no vidente queriendo cruzar la calle. Y le dijo, le ayudo. Y ahí nació su historia. Un día los entrevistaron en un programa de televisión por el Día del Amor o algo así. Y le preguntaron, ¿cómo una persona que ve se enamora de una persona ciega? Mi mamá dijo, Dios puso amor. ¡Wow! Dios puso amor. Pero amarlo fue una decisión diaria. No saben las veces que me han dicho, no, vas a sufrir, te va a hacer sufrir, él nunca va a poder ser un buen esposo, nunca va a criar bien a tus hijos. Todo el mundo me decía lo contrario. Pero yo decidí amar a ese hombre. Hermanos, el amor bíblico no solamente es emoción, es decisión. Hay días donde amar va a ser difícil, sí. Otros donde amar será un acto de obediencia, porque no es que te nazca. A nadie le nace, hermanos. Pero cuando Dios dijo, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. Amad a vuestros enemigos no es una opción, hermanos, es un imperativo, es una orden. Entonces va a haber momentos donde va a ser difícil y hay otros momentos donde simplemente es una orden. No hay donde escapar. El verdadero amor escucha, corrige con gracia, acompaña, sirve, protege, permanece. Hay muchas relaciones familiares que están sostenidas por obligación. No saben cuánta gente me ha dicho, yo estoy con mi pareja por mis hijos, aguanto a este hombre por mis hijos. Y créanme, no hay ninguna parte en toda la Biblia que diga que una pareja debe estar unida porque tienen hijos. No, los hijos son una bendición, son herencia de Jehová. No son un motivo de chantaje o de sufrimiento emocional. ¿Alguien qué me dijo? Estoy esperando que crezcan un poquito más para separarme. ¿Que eres mártir? ¿Tú crees que tú estás haciendo una heroína para tus hijos? ¿Dios te ha pedido eso? Muchas familias están sostenidas por obligación, pero Dios quiere restaurar eso. Hay hijos que necesitan volver a sentirse abrazados, sí. Hay esposas que necesitan volver a sentirse escuchadas. Hay hombres que necesitan dejar de esconder su dolor detrás del silencio, porque un hombre cuando está herido se calla. Y eso es algo que tenemos que aprender en la dinámica. Cuando un hombre no puede resolver algo, se calla. Por eso es que el 90% de las personas que busca ayuda para restaurar una relación son mujeres. La mujer siempre busca de alguna manera rescatar algo. Cuando un hombre viene a buscar ayuda, es porque seguramente ya lo botaron con todas sus ropas afuera. Pastor, quiero ayuda para mi matrimonio. ¿Ya te votaron, no? Sí, lo votan. Sí, así somos los varones. No buscamos ayuda. Creemos que podemos todo. Creemos que sabemos todo y que no necesitamos que nadie nos ayude. Pero Efesios 5:23 es interesante porque dice, maridos, mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia. Lo que está diciendo es que no puedes ser buena cabeza de hogar si Cristo no es tu cabeza. No puedes. Es imposible. Así como no puedes amar a tu esposa si no entiendes cómo Cristo ama a la iglesia. No puedes sujetarte a tu esposo si no entiendes cómo sujetarte al Señor. Cristo siempre es el centro. Siempre. Una familia sana aprende a hablar diferente. Colosenses 3:16, que no es un pasaje que hemos visto, pero es la continuación. Vamos a avanzar un poquito más tal vez. Y Colosenses 3:16 nos dice, bueno, en esta versión, escuche lo que dice esta versión, porque es la versión de la Biblia de mi esposa. Dice, que habite en ustedes lo remarcó mi esposa aquí, dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyéndose, aconsejándose unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón.
¿Sabe lo que está diciendo en la versión Reina Valera? Que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones para que eso se refleje en su forma de hablar. Cuando una familia sana, ¿sabe dónde se nota? En cómo se tratan. ¿Cómo se tratan? Ahí notamos que la familia está siendo restaurada, porque la forma de tratarse es lo que cambió. ¿Cómo conocían a los creyentes en el primer siglo? Miren cómo se aman. No eran los versículos de memoria, los cursos, las conferencias, no eran los congresos. Miren cómo se tratan. La restauración pasa por las palabras. Hay hogares donde se grita demasiado, se humilla demasiado, se critica demasiado. Y después nos preguntamos, ¿por qué estamos tan distantes? ¿Por qué mi matrimonio se enfrió? Claro, si criticas, si discutes, si humillas, ¿cómo quieres que haya restauración? Las palabras no solamente construyen, también pueden destruir. Santiago dedica un capítulo entero para explicarles el poder de la lengua. Es tan pequeño, dice, y puede ocasionar un tremendo incendio. Podemos dominar naves, dice, pero nadie puede dominar su lengua. Los estudios familiares demuestran que ambientes familiares hostiles afectan directamente con la regulación emocional de los niños y adolescentes. ¿Por qué mi hijo es tan agresivo? ¿Por qué me han dicho que está disperso? ¿Cómo se están tratando en casa? Por eso Dios nos llama a crear hogares donde haya verdad, haya corrección, pero también haya gracia, haya perdón. Familias donde se pueda hablar sin miedo, donde yo le pueda contar a mi pareja qué está pasando, sin miedo a que me reclame. Un hombre llegó a su casa y le dijo, mi amor, ¿te acuerdas del dinero que tenía? Lo presté a mi primo lo agarró la policía, perdimos el dinero. Yo te he dicho, ¿ves? Pero tú nunca me haces caso, pensando solo en tu familia, ahora verás qué haces, pero me recuperas ese dinero. No te contó para que tú le grites. Te contó porque son uno. Y si no puede hablar contigo, ¿con quién va a hablar? Quizá hoy, mientras escuchamos, Dios trae a nuestra mente algunas cosas. Tal vez te has acordado de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, de un hermano, de tu esposo, de tu esposa, de un familiar. Y aunque a veces sonreímos por fuera, tal vez hay heridas que tenemos por dentro aún, hermanos. Pero yo creo algo, el Evangelio no quiere construir y reconstruir a una persona, quiere hacer las cosas nuevas. Y si tú permites que el Evangelio entre en tu familia, Él dijo, yo hago todas las cosas nuevas. No importa cuánto daño haya habido, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas palabras hirieron el corazón, Cristo sigue teniendo poder para restaurar nuestra casa. Pero a veces empieza con uno. Tal vez toda tu familia no está aquí, tal vez ese familiar que te lastimó no está aquí. Por eso Dios está llamando a cada aquel que escuche su palabra a soltar el resentimiento, a romper el orgullo, a iniciar conversaciones difíciles. Tal vez después de esta predica alguien va a tener que charlar con alguien en casa. Tal vez vas a tener que llamar a alguien, pedir perdón, abrazar, volver a amar. Alguien tiene que romper el ciclo. Y hablo porque tal vez aquí hay alguna persona que dice, pastor, yo sufrí en mi niñez. Mi papá no estaba, mi mamá siempre ocupada. O alguien hizo algo que no tenía que hacer conmigo y me lastimaron. Lo único que puedo decirte es, Cristo tiene tanto poder que Él puede sanar aquello que el pecado quiso destruir. Inclina su rostro un momento, vamos a orar. Quiero hacer algunas preguntas esta mañana mientras usted agacha su cabeza. ¿Hay alguna herida que usted necesita rendir hoy delante de Dios?
¿Hay alguna conversación que usted ha estado evitando tener hace tiempo? ¿A quién necesita perdonar? ¿Quién necesita escuchar de tus labios? Perdóname. Si esa persona está aquí, si esa persona la puedes ver hoy día o llamarla, hazlo. Es una decisión personal. Porque el milagro que tu familia necesita no comienza con una prédica, comienza con que tú estés dispuesto a poner en práctica aquello que Pablo nos dice esta mañana. Vístanse como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si tienes queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, hazlo tú también. Y sobre todas las cosas, vístete de amor todos los días. Padre, nos acercamos delante de ti. Gracias por tu palabra. Señor, oramos por aquellos hogares, Señor, donde las heridas del pasado, el resentimiento y la amargura están controlando nuestros comportamientos. Señor, alguien debe romper el ciclo. Y es por eso que estamos aquí delante de ti, pidiéndote, Señor, obra en mí. Quítame aquello que me lastimó, aquello que me dolió, Señor, y que tal vez sigo cargando con eso. Padre, en el nombre de Jesús, obra en mí. Señor, oramos por las familias de la iglesia. Oramos por aquellos hogares, Señor, aquellos familiares que tenemos que aún no te conocen, aquellos que nos han lastimado, Señor, porque no es sencillo amar, no es sencillo perdonar. Pero tal vez esta mañana el centro de todo era esto: de la manera que Cristo me perdonó, debo hacerlo yo también. Ayúdame a entenderlo y ponerlo en práctica. Y si usted ha sido invitado y usted no tiene a Cristo en su vida, recuerde, lo único que usted necesita para empezar una restauración es entregar su vida a Cristo. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.